Es conspiración, señores. Lo único que le manifesté fue que ante la crisis desatada por los audios donde se identifica al presidente Vizcarra y su entorno, el Congreso... Lo mejor para el país es que yo renuncie a la... En 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú, acorralado por sospechas de corrupción en la causa Odebrecht. Martín Vizcarra se juramentó el viernes como nuevo presidente de Perú. Lo sucedió Martín Vizcarra, por entonces su vicepresidente. Perú transitaba una crisis institucional inédita en América Latina. Desde el año 2000, todos sus presidentes habían estado implicados en casos judiciales, comenzando por Alberto Fujimori, sobre quien además pesaba una condena por delitos de lesa humanidad. La extensa lista de mandatarios siguió. Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, implicados en cargos de corrupción también en la megatrama de la constructora brasileña. En todos los casos, el Parlamento jugó un rol central poniendo en jaque la continuidad de cada gobierno, lo que se transformó casi en una tradición en el sistema peruano de las últimas décadas. No al lavado de activos, no al dinero sucio. Vizcarra asumió la presidencia y prometió reformas políticas. Al poco tiempo, tuvo su primer conflicto con el Poder Legislativo. En octubre de 2019, disolvió el Congreso luego de que le negara 2 veces un voto de confianza. El mandatario había intentado modificar el método de elecciones de jueces del Tribunal Constitucional. La mayoría fujimorista lo había impedido. El Congreso fue finalmente renovado en enero pasado. Vizcarra sobrevivía así a la primera crisis. La gente no entiende, la gente no comprende la irresponsabilidad que tienen sabiendo que tienen el virus, están desperdigándolo por todas partes. La pandemia desató en 2020 el peor de los escenarios. Perú es uno de los países más afectados de la región. En este contexto, Vizcarra enfrenta otra hecatombe. Vengo con ritmo y sentimiento y traigo aquí en mi pecho el cariño del Perú. Esta vez, a raíz de la polémica contratación de un cantante para dar charlas motivacionales a funcionarios del Ministerio de Cultura. Se trata de Richard Cisneros, a quien el gobierno le habría pagado $50.000 por esa misión. Estaban grabando. Yo lo sabía. Yo me di cuenta. Y cuando me di cuenta de que ellos querían eso, yo comencé a armar todo, a decirle todo lo que he dicho. Todo lo que ustedes han escuchado. ¿Por qué? Porque yo quería a ver hasta dónde llegaba ese Congreso. Hace una semana se difundieron audios en los que aparentemente se escuchaba al presidente hablando con sus 2 asistentes para intentar encubrir sus vínculos con el mediático personaje. ¿Es mi culpa? ¿Es mi culpa? Dime, te pregunto, ¿es mi culpa? O sea, ¿yo te he hecho el daño? ¿Yo te he hecho el daño? ¿Yo? Presidente, ¿cuándo saltó mi nombre? ¿Cuándo saltó mi nombre? Dime, pues. ¿Cuándo han visto en el portal de transparencia? ¿Qué cosa? Que yo había recibido a Richard C. El Parlamento inició una moción para destituir al mandatario por incapacidad moral. Vizcarra acusó a su titular, Manuel Merino, de conspiración. No voy a renunciar. Es una responsabilidad que yo asumí con el pueblo peruano. Y yo soy una persona que cumple su palabra. No voy a renunciar. Y que pido al Congreso de la República que analicen la situación con cautela, con responsabilidad y tomen la decisión que crean más conveniente. El portal de investigación IDL Reporteros reveló que Merino, del centro derechista Acción Popular, quien asumiría el poder en caso de ser destituido Vizcarra, llamó a jefes de las Fuerzas Armadas para informarles sobre el proceso de juicio contra el mandatario. Lo único que le manifesté fue que ante la crisis desatada por los audios donde se identifica al presidente Vizcarra y su entorno, el Congreso actuaría de una manera totalmente responsable y única y estrictamente en el marco de la Constitución Política y el reglamento del Congreso. Otra vez, un presidente en la cuerda floja. Una nueva crisis que enfrenta al Poder Ejecutivo con el Legislativo en un sistema que se ha dedicado más a las disputas políticas que a los problemas estructurales, agravados hoy por la pandemia.
Y en el informe veíamos la antesala de ese proceso de votación que tuvo lugar ayer a la noche. A eso de las 11:30 hora argentina terminó la votación que definió rechazar ese pedido de vacancia contra el presidente Manuel Vizcarra. Vemos ahora el informe que da cuenta de los testimonios que surgieron ayer a la noche. Han votado a favor 32 congresistas, en contra 78, abstenciones 15. Este proceso lo iniciamos con tranquilidad y responsabilidad y lo terminamos de igual manera, así que calma. No ha sido aprobado el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política de Perú, en consecuencia pasa al archivo. Ha habido una amplísima mayoría que ha votado en contra de esta vacancia y nada, este capítulo complicado para nuestra democracia queda cerrado y hay que avanzar como país a un entendimiento entre poderes del Estado para poder sacar adelante una vez más a nuestro país. Durante muchos años parecía que Perú tenía una ventaja respecto a otros países de América Latina, que es que podía tambalear la política, pero la economía seguía funcionando. ¿Ya no es así, Rulo, eso? Lo que sucede es que este es un claro ejemplo, Perú, donde el tema de las tasas de crecimiento no son sinónimo de bienestar porque social. Creció mucho Perú. Creció mucho, en un momento se lo presentaba también como uno de los países modelo por crecimiento, hasta el 2013, 2014 sí. Tenía tasas altísimas de crecimiento y todos observaban lo que pasaba en torno a la ciudad capital de Lima, pero no en el resto del país. ¿Y por qué crecía? Porque tuvo un auge muy favorable de precios de materias primas, fundamentalmente hidrocarburos y minería, que lo favoreció mucho, pero esto evidentemente no derramó hacia el resto del país. Cuando eso se acabó, empezó a salir a la luz la situación social que había detrás. Y fíjense que los niveles de pobreza que alcanzó Perú son del 15% en la población urbana, pero en la población rural es del 45%. Claro. Un crecimiento muy de enclave, muy centrado en minería, recursos naturales. Y un crecimiento que vino de la mano de cada vez mayores desigualdades, porque inclusive ese crecimiento tuvo muy poco en cuenta el tema ambiental, ¿no? Uno de los temas que sí, y uno de los temas también interesantes es el pulso político que fue marcando este proceso de pedido de vacancia. Digo, porque es un presidente que tiene el 59% de imagen positiva, aún en un contexto de pandemia, con críticas también a ese manejo de la pandemia. Y en la semana pasada hacían unas encuestas acerca de si la mayoría de los peruanos o peruanas querían avanzar con un proceso de destitución, y el 80% decía que no. Claro. Entonces ahí la pregunta aparece adentro del Congreso. Digo, ¿por qué decidieron avanzar con este pedido de vacancia dentro del Congreso? Y un factor clave ayer, ¿quién lo salvó de esto? Bueno, los llamados populares, el bloque de Acción Popular del expresidente Belaunde y Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que le dio los votos necesarios para poder salir de esa situación de manera airiosa. ¿Por qué? Porque no quieren llevarse o acarrear el costo político de cara a las elecciones que vienen ahora. Ya en abril del año que viene tenemos elecciones y quieren también contar con esos apoyos de ser necesario. Sí, un breve anuncio, un breve aviso de politólogo. Este es el resultado de un país donde no hay partidos políticos. Totalmente. El hecho de que no haya partidos políticos permite estos temblores institucionales que, si hubiera detrás del presidente una fuerza orgánica, disciplinada, mayoritaria o minoritaria, no importa, pero organizada, seguramente no habrían ocurrido.